la lucha por el Poder Judicial. Arreciado. Desde el Congreso Federal anuncian que van por la eliminación de privilegios, dicen, del Poder Judicial. Se habla de un fideicomiso, de los fideicomisos por el orden de los 15,000 millones de pesos. Ha salido la oposición a defender la posición del Poder Judicial de la Federación, diciendo pues el posicionamiento de la afectación que se generaría no es a los beneficios, dicen, del Poder Judicial y de los excesos supuestos que se tienen desde ahí, sino a los trabajadores mismos. Julio César González. Bueno, Jesús, el primero en hacer el uso de la voz, cuando se empezó a debatir ese tema fue Alito Moreno, quien es el presidente nacional del Revolucionario Institucional. Ahí acusó al grupo parlamentario de Morena y aliados y al presidente de la República que lo que pretenden con este plan C es ir asfixiando al Poder Judicial y dejarlo totalmente inoperante en nuestro país. Señaló además que también se busca atentar contra los derechos laborales de más de 55,000 trabajadores del sistema del Poder Judicial en el país y dijo que eso no se puede permitir. Alito Moreno dijo estar de acuerdo en poder debatir cuáles son los rubros y los puntos en los que se deben de atacar los intereses y los beneficios al Poder Judicial, pero nunca atentando contra los trabajadores, que es lo que pretende este plan C presentado por el grupo parlamentario de Morena, y así señaló y acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de querer paralizar el Poder Judicial. Hay algo muy importante, hay que pasar del dicho al hecho, hay que trabajar, todos queremos que haya no solo mayores recursos, sino haya una buena orientación de los recursos públicos. Lo que tenemos que garantizar es el cuidar a las y los trabajadores con derechos adquiridos laborales, no solo en el Poder Judicial, sino en todo el país. O sea, necesitamos garantizar y cuidar a los trabajadores y no tener solo una narrativa que quieran decir que si le quitaron los fideicomisos a los ministros, bueno, pues en eso todos pudiéramos construir una narrativa, pero lo que se debe de construir es que hay que ser responsables y hay que cuidar los derechos de los trabajadores, los temas laborales de los trabajadores que tienen años en el Poder Judicial y no tener solo esta narrativa. Nosotros tenemos el análisis claro que se afecta a los trabajadores, hay derechos adquiridos de los más de 50,000 trabajadores que están en el Poder Judicial y no podemos afectar eso, no es un tema responsable ni serio querer paralizar al Poder Judicial por un capricho o por votaciones que se le dan. El Poder Judicial tiene que transitar, esos son los pasos a los actos regresivos, a querer controlar el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados del poder y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios. Todo lo que se pueda ajustar y disminuir en temas que no afecten el trabajo, la vida diaria de los trabajadores, de derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, no se puede permitir, no lo podemos tolerar. Y esto es el no querer tener una visión de resolver los temas hacia adelante. Pero el mismo presidente señala que ustedes deben ser de venganza en el Ejecutivo. Bueno, pues ya saben que el mismo presidente dice muchas cosas y claro, nada de eso es cierto. Lo que sí es cierto es que van a paralizar el Poder Judicial y lo que vamos a hacer nosotros es hacer una propuesta responsable por eso. Bueno, pues ese es el argumento de defensa que Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, sostiene. Pero, en contraparte, quien encabeza precisamente la ofensiva y pretende la eliminación de este fideicomiso es el diputado Ignacio Mier. Él es el coordinador de diputados en el Congreso del Movimiento de Regeneración Nacional y de todo este bloque que pretende pues la eliminación de los fideicomisos. ¿Qué dice Ignacio Mier? Bueno, pues lo menos que les dice a la oposición y particularmente a Alito Moreno es que son unos perezosos. Dice, no es posible que ni siquiera hayan leído la iniciativa y se den cuenta pues de qué va. Y también dice que es una falsedad que se toque a los trabajadores porque la bolsa de miles de millones es ínfimo lo que representa el interés de los trabajadores del Poder Judicial y que ese está a salvo. Pues miren, es un monumento a la ignorancia supina, lo que declaró con todo respeto Alejandro Moreno. Muchos de los políticos de ahora tienen una pereza verdaderamente fantástica por leer los dictámenes, por conocerlos de fondo. De los 14 fideicomisos
13 no están en ley. Ninguno de ellos, tres de ellos consideran derechos adquiridos en materia laboral. En suma son 600 los trabajadores. De ellos solamente operativos son 181. El monto total de esos fideicomisos que incluyen derechos adquiridos es cercano a los 9,000 millones de pesos. Y lo que se destina como compensación complementaria a sus pensiones y jubilaciones son 75 millones de pesos nada más. O sea, de los 9,000 millones de pesos solo destinan para compensaciones a jubilaciones y a pensiones 75 millones de pesos, porque son muy pocas las personas. El resto es un instrumento que es opaco, que no es transparente, que no se saben sus rendimientos. Imagínense ustedes nada más en rendimiento cuánto significan 9,000 millones de pesos al año. En los últimos 8 años, los subejercicios del Poder Judicial suman 60,000 millones de pesos. 60,000. Y no los reintegraron a la tesorería. Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó esta Cámara, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por 1,500 millones de pesos. Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron esos 1,500 millones de pesos que no ejercieron y se les autorizó? De sacrificar el capítulo 2000 y 3000, que tiene que ver con la compra de material, que tiene que ver con garantizar que los juzgados, que tiene que ver con garantizar que las dependencias responsables de la impartición de justicia, que dependen de la judicatura, tengan papelería, tengan computadoras, tengan todo el material necesario, y no lo tienen. Ninguno de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial están sujetos a los fideicomisos. ¿Quién miente? ¿Quién miente de las bancadas en el Congreso Federal? ¿Mienten el Frente Amplio por México? ¿Mienten Morena y sus aliados? Porque si escuchamos las dos versiones, tanto de Alito Moreno como de Ignacio Mier, los dos tienen razón y pareciera que los dos coinciden en atacar los privilegios que tiene el Poder Judicial en cuanto pues al derroche discriminado y discrecional de los recursos públicos. Alito Moreno asegura que se va a ver afectada el pago y los derechos de los trabajadores, mientras que Ignacio Mier dice están a salvo estos derechos y solamente representan 75 millones de una bolsa de más de 9,000 millones de pesos. Ignacio Mier también pues responde y señala qué ha pasado con todo el subejercicio que en años anteriores no se habían reincorporado a la federación. ¿Dónde está ese dinero? Pues dice Ignacio Mier, es lo que buscamos rescatar nosotros porque ese dinero se usa de manera discrecional sin rendirle cuentas a nadie. Buscan atacar los privilegios del Poder Judicial en todos los estados, y es que tiene razón Ignacio Mier cuando dice, bueno, se sacrificó en el apartado, por ejemplo, de infraestructura, se sacrificó en el apartado de papelería, de computadoras. Claro que eso todos los mexicanos lo padecemos cuando tú vas a un juzgado, a tu estado, a tu entidad, te das cuenta que no tienen equipo suficiente, no tienen las herramientas, el material necesario, mínimo suficiente. La contratación de personal también es un tema pendiente que tiene también el Poder Judicial en los estados para poder atender la impartición de justicia y que sea pronta y expedita. En eso tiene razón Ignacio Mier, y cómo refutarle con tan tremenda realidad que vivimos los mexicanos. También tiene razón Alito Moreno cuando dice y cuestiona. ¿Ustedes le van a creer al presidente cuando dice que no se va a afectar los derechos de los trabajadores? Cuando se comprometió y dijo que no se iba a militarizar el país y hoy en día no solamente militarizó las calles, le entregó aeropuertos, le entregó el Tren Maya, le entregó los puertos y las aduanas a las autoridades militares y navales. ¿Ustedes van a creer cuando les dicen confíen en nosotros, no vamos a tocar los derechos de los trabajadores? También tiene razón Alito Moreno. Por ello, le pregunto yo a usted, ¿quién miente y quién dice la verdad en el tema de la extinción de los fideicomisos y los intereses de quién se están atacando realmente? ¿Los intereses de unos cuantos enquistados en el Poder Judicial o los intereses también de los trabajadores? Eso el tiempo no lo va a decir Jesús. Bueno, y por cierto, han emitido un comunicado el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Este comunicado dice lo siguiente: conscientes de la necesaria unidad que requieren estos tiempos, ambas asociaciones
Colaboraremos con las decisiones que hasta el momento se han tomado con el objeto de hacer un frente común, firme y digno contra los atentados que los poderes ejecutivo y legislativo federal han orquestado contra la independencia judicial y los derechos de los trabajadores de nuestra institución. Y de ser necesario, emprenderemos en forma conjunta todas las acciones jurídicas y de carácter social para confortar dichos ataques, lo que contribuirá a crear una sinergia que brindará mayor efectividad a las estrategias cuya implementación serán indispensable en lo presente y en lo futuro. En esta ocasión, las acciones acordadas son los siguientes: manifestación en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación en toda la República a partir de las 8 de la mañana, horario del Estado, el día martes 17 de octubre, es decir, el día de mañana. En todo momento, pensando en el respeto de nuestra institución y el capital humano que lo conforma. Pues como usted lo puede ver, trabajadores del Poder Judicial están listos para hacer frente a la ofensiva que desde la Presidencia de la República y desde el Congreso han emprendido contra el Poder Judicial. Para cerrar, la pregunta es, ¿estaremos entrando ya en una crisis pues para la impartición de justicia si el Poder Judicial decide ir a un paro y escalonar esta situación derivada pues del intento del Poder Ejecutivo y Legislativo de quitar sus fideicomisos? Con esto vamos